Gracias a todos este precioso auditorio. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, como siempre, a FEDINTRA, que es la tercera edición, y a PETAN, que es la 18ª, si no me equivoco, y a Antonio, Juan, por el trabajo que hacéis todos los años de llenar este auditorio y de la que liáis ahí con tantos autobuses. En segundo lugar, bueno, elegimos un tema hoy. Es verdad que no es fácil. En el tema de la literatura económica, la teoría económica, la valoración de empresas no es un tema precisamente que sea muy fácil. Por lo tanto, tengo un reto, que es el de intentar transmitiroslo de una manera que todo el mundo lo entienda. Todo surgió porque, bueno, un día Antonio me dijo, Javier, este año también tengo que dar las gracias porque ya es la cuarta vez que me acogéis aquí y me escucháis, por lo tanto, agradeceros y daros las gracias por ello. Pero todo surgió porque Antonio me dijo, oye, ¿de qué podemos hablar este año? Y yo en ese momento la verdad es que estaba precisamente valorando una empresa y a mí hay algo que me llama la atención. Todo el mundo cuando tiene un patrimonio, todos los que sois empresarios, todo el mundo sabe lo que vale su casa, lo que vale el chalet de la playa, lo que vale el piso que tiene en el centro de la ciudad. Pero es muy difícil encontrar a alguien que sepa cuánto vale su empresa. A mí me pasó con un cliente, con una empresa que estaba valorando unos 80 autobuses. Yo le decía, ¿tienes alguna idea de lo que vale? Ni idea. Es decir, no es fácil. Determinar el valor de una empresa no es fácil. Y yo lo que voy a intentar deciros no es cuánto vale la vuestra, sino los métodos de valoración que existen en el mundo, en la literatura económica, para que tengáis una idea de ello. Y antes de pasar, sí quería, lo digo todos los años que vengo, por lo tanto, los que ya me habéis escuchado más veces, pues os pido disculpas. Pero como vivimos en una sociedad en la que todo el mundo somos árbitros de fútbol, todo el mundo somos doctores, todo el mundo somos abogados, todo el mundo sabemos de todo, pues me gusta decir, al principio del todo, no por pedantería que la odio, pero sí deciros que para lo que os voy a hablar, algo sí que estoy preparado, ¿vale? Porque soy doctor en empresariales, con tesis hecha, que conste, y también experto en transporte. No me voy a presentar porque ya me conocéis, la mayoría de vosotros, pero sí deciros que he hecho unas cuantas valoraciones. Unas 25 empresas más o menos son las que he valorado a lo largo de mi vida profesional y muchas de ellas, gracias a Dios, con bastante éxito. Lo primero y lo más importante son las cuestiones de partida, ¿vale? Cuestiones de partida, en primer lugar, en la ciencia económica, que es esencial. Primero, tenéis que tener claro una cosa. Valor no es lo mismo que precio. El valor es objetivo. El precio es subjetivo. El valor puede estimarse. El precio no puede estimarse. El precio depende de uno mismo, depende de lo que él quiere por su casa, depende de las expectativas. Pero no depende en ningún caso de algo objetivo. El precio siempre es subjetivo y está sujeto a negociación. El valor no. El valor es algo académico, ¿vale? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Es verdad que valorar una empresa no es una tarea muy sencilla. No lo es. Es uno de los temas que más controversia ha tenido en la literatura económica a lo largo de muchísimos años. Podréis ver un montón de manuales, un montón de libros, un montón de... Bueno, hay más de 40 métodos de valoración según AECA. AECA es la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Pues según AECA hay más de 40 métodos de valoración diferentes. Vamos a intentar hoy ver los más importantes. Pero sí que existe una unanimidad casi total en el mundo académico, en el mundo de los que nos dedicamos a esto, de valorar empresas, que no existe un único método con el que valorar y ya está. No, hay que utilizar varios métodos, más que nada para tener una idea muy clara de si por algún método de ellos te estás equivocando, te estás desviando. Cuestiones de partidas en el sector del transporte. Uno que lleva aquí muchos años, que como muchos de vosotros, y lo digo siempre, cuando la gente me pregunta cuántos años llevas, digo, pues alguien me dice 25 años, digo, no, 48 que son los que tengo. Porque casi estuve a punto de nacer dentro de un AVIA. Lo decía el año pasado, muchos de vosotros sabréis lo que es un AVIA. Y he oído muchas cosas que son mitos en el sector del transporte. Yo he oído algunas veces, solo tienen valor las concesiones públicas a largo plazo. Pues vaya, nos hemos cargado a todas las empresas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas las que no tienen concesiones, entonces no valen nada. Bueno, pues eso se escucha, y lo habréis escuchado más de una vez. Solo las concesiones tienen valor. También he oído decir las empresas de transporte discrecional no valen nada. Vaya, ¿y por qué? Vuelvo a decir, entonces Coca-Cola no vale nada, ¿no? Porque como no tiene concesión ni tiene contratos a largo plazo, nos cargamos esos valores. También he oído decir que las clientes se pierden cuando el fundador se retira del negocio. Todos habéis oído esto. Bueno, pues depende cómo lo hagas jurídicamente. Evidentemente, vais a ver a lo largo de la conferencia cuanto más riesgo tiene una empresa, más cautelas vas a tener que poner jurídicamente. Pero jurídicamente no significa que las cosas no valgan. También he escuchado algunas veces decir, las empresas hay que valorarlas por el volumen de sus ventas. Ah, sí, aunque pierda dinero, ¿no? O sea, lo importante es las ventas, no ganar dinero. Y también he escuchado algunas veces decir que el sector del transporte es especial.
Bueno, yo os aseguro que ahora, desde hace 2 años, tengo una visión mucho más amplia del mundo de los negocios y todo el mundo dice lo mismo de su sector. Es que mi sector es especial. Una empresa es una empresa. Una empresa en funcionamiento es una empresa en funcionamiento y tiene un valor académico y objetivo. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. Hombre, ¿por qué es importante conocer el valor de tu empresa? Pues por la misma razón que te gusta saber el valor de tu casa. Si yo os preguntara a todos ahora mismo cuánto vale tu casa, todo el mundo me diría más o menos lo que vale. ¿Por qué es importante? Porque una empresa es una propiedad, como cualquier otra. En casos de legados intervivos con hijos sucesores, pues más importante todavía. Especialmente si se quiere legar con diferentes activos. Yo que trabajo haciendo protocolos familiares, algunas veces cuando hablo con fundadores me dicen, oye Javier, quiero dejar mi patrimonio, no quiero dejar la empresa a los 3 hijos. Quiero dejarle el chalet a uno y la empresa a otro. Y digo, ¿pero sabes lo que vale en tu empresa? No. Entonces, ¿por qué la comparas con un chalet? Tendrás que saber lo que vale tu empresa si quieres hacer una distribución de activos, ¿vale? Por supuesto, si quieres hacer un testamento responsable, porque si tienes esa idea en la cabeza de dejar el chalet de la playa a tu hijo el más poeta, el que te ha salido cantautor, y es el que se inspira en el chalet de la playa, hombre, tendrás que saber si al que le dejas la empresa le estás compensando o le estás dando un marronazo. Entonces, es muy importante determinar el valor de las cosas cuando haces un testamento responsable. Por supuesto, para evaluar equitativamente una herencia, estamos hablando de lo mismo, para la compraventa de acciones entre familiares. Muchas de vosotros sois empresas familiares. ¿Qué pasa si un hermano dice, oye, yo esto del transporte es que ya no puedo más, yo con esto ya, yo me quiero ir de aquí? Y tú dices, pues te compro, pues ¿a cuánto? Entonces, yo veo tantas cosas, yo voy a hablar de valor, no de precio. Si 2 señores se dan la mano por algo que vale 7, pero se la dan por 2 o 19, yo no tengo nada que decir. Si te hace feliz ese precio, fenomenal. Yo voy a hablar de valor. Por supuesto, para aumentos de capital, para operaciones complejas de fusiones, absorciones, extinciones, caja de valores. Si tú te fusionas con otra empresa, ¿cuántas fusiones ha habido en ese sector? No muchas, pero las que ha habido entre iguales, lógicamente tienes que saber cuánto vale para saber luego en el capital resultante quién tiene que tener más acciones, si la empresa A o la empresa B. Por supuesto, para indemnizaciones o compensaciones legales para salidas de familiares, para comprar y vender acciones a terceros, para valoración por razones fiscales, para decisiones de gestión internas, para incluirlo en un protocolo familiar de la empresa. Yo ahora que trabajo mucho en este tema os digo, es muy importante cuando las cosas están bien entre la familia hacer un protocolo familiar. Bueno, pues ahí deja fijado al menos el método de valoración que vas a utilizar para luego cuando vengan los problemas, si es que vienen, ojalá nunca, pero si vienen ya tienes dejado en el protocolo familiar, en los mejores momentos, cuando hay paz familiar, el método de valoración y cuánto va a valer tu empresa. Y por supuesto, y obviamente, que yo creo que es la principal razón por la que hoy a lo mejor os interesa un poco más esta charla, cuando has decidido pues que ya no quieres seguir con tu empresa. ¿Por qué? Porque no tienes descendencia, porque decides abandonar la actividad por muchas y diferentes razones, o simplemente porque existe una buena oportunidad y conoces allá a un inglés, a un francés, a un chino, mexicano, cualquiera, y te dice, oye, te doy tanto. Pues oye, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar, porque si a lo mejor vale 5 y me das 10, pues oye, encantado. Evidentemente, estas son todas las razones por las que interesa saber cuánto vale una empresa. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos los que decimos que somos censores o evaluadores de empresas? Pues los problemas son los de hacer una valoración universal. Primero, hay gente que dice, señor, lo que usted tiene es una valoración que yo debo de hacerle una foto. Yo hago una foto a su piso y eso es lo que vale. Una foto de lo que usted me vende. Hay otros que dicen, no, hombre, no, una foto no. Lo que tengo que hacer es una proyección, una dinámica, porque lo que usted me vende no es un piso. Es un activo que genera anualmente una serie de dividendos, una serie de beneficios, que es lo que yo voy a percibir. Por lo tanto, ya es diferente. La diferencia conceptual es muy importante. ¿Es una foto o es una proyección? Es decir, ¿es una foto de algo que es una riqueza, es como un piso, o es una renta, porque te genera rentas a futuro? ¿Sí? ¿Está aquí claro? Esas cabezas que digan sí, por favor, para no sentirme solo. ¿Sí, no? Vale. Métodos o concepciones diferentes que puedes tener a valorar una empresa. Primero, el activo neto real. Hay académicos que dicen, mire usted, su empresa vale lo que tiene menos su deuda. Bueno, puede ser una opción, ¿no? Otra opción, lo que muchos autores llaman el valor sustancial. Y te dicen, mire usted, a mí lo que usted tiene realmente en sus activos no me importa. A mí lo que me importa son los activos que tienen vinculadas a su explotación. Y cómo se financie usted o cómo obtenga los recursos, a mí me da igual.
Si es con recursos financieros, si es con recursos propios, a mí me da igual. El valor sustancial es otro gran modelo de valoración de empresas. Es decir, el valor de la explotación, con independencia de cómo usted se financie. Y en tercer lugar está la valoración por el beneficio. Es decir, ¿qué beneficios me va a dar su compañía a lo largo de los años? ¿Y de cuántos años? Eso ahora lo hablaremos. Por lo tanto, como empezáis a ver, ya hay tres grandes conceptos de valorar una compañía. Son diferentes criterios en la doctrina económica, según los autores. Si os metéis en Internet y consultáis cuánto vale una empresa, os saldrán cientos y cientos de manuales sobre cuánto o cómo se puede valorar una empresa. Sí que existe cierta unanimidad para, como os decía antes al principio, la utilización de varios métodos que se complementen, métodos complementarios. Y ahora los vamos a ver. Y por mi parte, o por nuestra parte, es la coincidencia ideológica con la utilización de métodos complementarios y valorar una empresa como un proyecto de inversión. Es decir, no valorarlo como un piso, como una foto o algo estático, sino por los beneficios que esa compañía, esas rentas, me va a dar esa compañía cuando ya sea mía. Lo que quería deciros aquí es que existen dificultades, realmente existen dificultades para valorar una compañía porque hay muchos métodos. La doctrina económica no se ha puesto de acuerdo en decir cuál es mejor que otro, aunque sí recomienda uno, que es el que más vamos a ver hoy. Bueno, ¿cuáles son los principales métodos de valoración? Y yo he puesto ahí nuestra preferencia por AECA. A mí me gusta trabajar mucho con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que tiene muchos manuales, como veis aquí, ¿vale? Propuesta de una metodología, valoración de acciones, principios de valoración de acciones o de empresas, que lo hace AECA, ¿vale? Métodos simples. El valor nominal. Yo he oído a alguna gente decir, no, yo no pagaría nunca más por una empresa que el valor nominal de sus acciones. Hombre, sí, si compro una empresa que han fundado hace 5 meses, vale. Si no, error. El valor nominal no es un buen método, ni muchísimo menos. El valor contable histórico. Hay gente que dice, no, hombre, aparte del capital, el valor del patrimonio, usted tiene que también meter las reservas que ha ido generando a lo largo de los años. Bueno, empieza a gustarme un poco más. Pero cuidado, contable. ¿Vosotros creéis que la contabilidad refleja las imágenes reales y fieles de la compañía? Pues os digo, en la mayoría de los casos, no. Salvo que estés auditado, estés en el IBEX o algo así. Si no, cuando valoras una pyme, la realidad es que el valor de activos, sí el de pasivos, pero bueno, y ni siquiera muchas veces, pero el valor de activos sí suele estar no bien valorado. Activo neto real. Ya la concepción que os decía yo antes, pero un valor real del verdadero patrimonio de la empresa, incluyendo correcciones de valor a los valores contables. Hombre, si yo tengo en la contabilidad un edificio que compré hace muchos años por 100.000 euros a precio de adquisición, como dice la contabilidad, hombre, vamos a dejar ese valor, si vale 1 millón de euros, no podremos hacer una valoración de activos netos reales a precios contables. Por lo tanto, lo que se hace en este método es corregir a valor de mercado los activos que tú tienes dentro de tu compañía, ¿vale? No los contables, porque los contables no suelen estar bien. El valor sustancial, lo que os decía yo antes, pues voy a dar un valor real, es decir, corrigiendo los valores que tengo en los activos de mi compañía, pero solo de la explotación. Y me da igual cómo me financio, con independencia de las fuentes de financiación. Eso es lo que dicen este método, el método sustancial. Y también está el valor de rendimiento, que es la suma de las rentas futuras descontadas al momento de la evaluación. ¿Qué significa esto para los que no sois de empresariales? Hombre, si yo tengo aquí, en el momento 0, una inversión por la que tengo que pagar, voy a pagar por una empresa que tiene en el momento 1 me dará 50, en el momento 2 55, en el momento 3 60. Eso es una renta que se llama, es una renta perpetua, ¿vale? Pues lo que se trata para valorar una empresa es traer todos esos capitales, esas rentas, traerlos al momento del origen, al momento 0. Bueno, eso es actualizar, eso es el valor de rendimiento. Y ahora veremos, que me anticipo, que es el más riguroso desde un punto de vista conceptual, el más académico y el que realmente la mayoría de la doctrina económica dice, ese es el método. Pero no pierdan de vista los otros. Lo que pasa es que no es fácil, ahora veremos los problemas que tiene este método. Por último, si estos son los métodos simples, luego están los métodos compuestos. ¿Cuáles son los métodos compuestos? Aquellos que dicen, oiga, si está bien, su empresa es un valor activo neto real, pero incorporan los ingleses una palabra que se llama goodwill. Otros llamados, en España se suele llamar fondo de comercio. Otros lo llaman la clientela. Depende cómo lo quieras llamar. Hay muchas formas de llamarlo, pero la expresión correcta sería
el buen hacer, el valor extra que tiene esa compañía. Aparte de mis bienes y de mis pasivos, ¿cuánto vale el buen hacer de mi empresa? Y eso también es discutido. Y también existen muchas maneras de calcularlo, pero ahora las veremos. Hay señores, autores, a mí me gusta mucho, son dos autores americanos que dicen activo neto real más N beneficios. Ay, señor, pero ¿y el N? Bueno, pues el N consiste en estimarlo, dependiendo de qué tipo de empresa te estés encontrando, si es industrial, es de servicios, si dentro de la industria es de una tipología u otra, pues es un valor que oscila entre 0 y 3, más o menos, dice la doctrina económica, dependiendo, ¿vale? Pero para eso tienes que hacer un estudio riguroso de la compañía. El método indirecto o de los prácticos, como suelen ser los alemanes, ¿vale?, dice que el valor de una empresa es la media aritmética del valor sustancial y el valor del rendimiento. Bueno, es otro método. Y también está la capitalización del goodwill durante un tiempo limitado, es decir, determinar cuánto vale ese goodwill. Cuidado con el goodwill. No sé si todo el mundo habla del fondo de comercio, pero ¿habéis oído alguna vez la expresión bad will? Porque tu empresa puede tener algo no bueno, sino malo. Por ejemplo, pues tener un problema ecológico en las instalaciones en las que estás, tener un problema de reputación nefasta ante la administración pública. Es decir, cuidado con los fondos de comercio, porque en la mayoría de los casos son positivos, pero también puede haber fondos de comercio que son negativos. Y eso, en la literatura económica, en vez de llamarse goodwill, se llama badwill, ¿vale? Es decir, fondo de comercio negativo. Bueno, ¿qué dice la doctrina económica? ¿Cuál es el método teórico más correcto? Bueno, el método teórico más correcto desde la doctrina económica y los expertos en valoración de compañías, ¿vale?, dice que tiene que ser este que yo os decía aquí, ¿vale? Este que está aquí. Es decir, yo tengo una empresa en el año 1 me da 1, en el año 2 me da 1, en el año 3 me da 1, un número indeterminado de años, y lo que tengo que hacer es llevármelo hasta aquí para decir cuánto vale esto. Bueno, ¿cuál es la herramienta valorativa que se utiliza en esto? Pues una disciplina que es matemática financiera, ¿vale? La matemática financiera, y dentro de ella, de la matemática financiera, lo que se llama la actualización de rentas futuras. Bueno, este es el modelo por antonomasia, ¿vale?, para valorar una compañía. Es decir, proyecto de inversión, rentas, no riqueza, no una foto, sino rentas. Ese es el modelo teórico. Aunque los flujos a valorar son inciertos, por regla general, ¿vale?, los flujos financieros entre el inversor y su inversión se asimilan a los que se producen entre la empresa y su entorno. Eso suele ser así. Por lo tanto, lo que hay que determinar muy bien es cuál es este valor de aquí, este C1, este C2, este C3, porque es un ejemplo muy gráfico, pero lo que tendremos que determinar en este modelo es cuánto beneficio me va a dejar esta empresa en el año 1, cuánto en el año 2, cuánto en el año 3 y así sucesivamente. Y ahora bien, ¿cuántos años? Por lo tanto, el valor teórico correcto de una empresa solo puede determinarse a través de los excedentes financieros que me va a dejar, distribuibles para el accionista. Si yo estoy invirtiendo y estoy comprando esa empresa, evidentemente es cuántos beneficios distribuibles para mí voy a obtener en el futuro comprando esa empresa. ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahí veo caras que dicen sí. Bien, gracias. Vale, este método es el que se llama valor de rendimiento o actualización de rentas futuras. Por lo tanto, quedaros. Mi idea es que os quedéis muchos métodos, más de 40. Os he puesto los 5 simples más importantes y 4 compuestos. Vale, hay que tenerlos todos en cuenta. Pero el correcto y el que más unanimidad prácticamente hay en la literatura, estamos hablando de este. Vale, una vez que estamos aquí, ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos cuando valoramos compañías? ¿Vale? Pues hay 3. Básicamente hay 3 dificultades. Quedaros con esta formulita de aquí, ¿vale? Todo el rato nos llevamos el beneficio distribuible en el año 1, en el año 2, y nos lo tenemos que traer aquí. Por eso es un signo negativo, porque yo como inversor es lo que voy a pagar. Pues aquí la dificultad de estimar con precisión los 3 elementos de la fórmula. O primero, los rendimientos o rentas futuras, o excedentes financieros distribuibles. Es decir, ¿qué es Q1, qué es Q2, qué es Q3? La primera, porque no todos nos ponemos de acuerdo. Y ahora también os diré por qué se escuchan algunas magnitudes que las habréis oído 1000 veces en términos económicos. Segundo, la tasa de descuento con la que actualizar los rendimientos, es decir, ¿cómo me llevo esto de aquí del momento 4, cómo me lo llevo aquí? Pues solamente hay en términos financieros una manera, que es a través del tipo de interés. ¿Pero qué tipo de interés? Pues es una tasa K, que ahora veremos cómo se suelen calcular. Las 2 primeras. Primero la Q, ¿qué pongo aquí? Segundo la K, es decir, cómo actualizo. Y tercero, el periodo de tiempo que voy a considerar mi inversión. ¿Cuántos? Hay gente que dice,
El periodo de la concesión, 10 años. Hombre, vuelvo a repetir, ¿y Coca-Cola cuántos? Entonces, también existe cierta tendencia a creer que una compañía que es buena y que está bien debe de tener una duración perpetua, indeterminada, porque va a depender de ti como gestor que la hagas bien o la hagas mal para que te dure muchos o pocos años. Los problemas para estimar los rendimientos futuros, los flujos libres de tesorería que se llaman. Bueno, existe una formulita, pero yo me voy a quedar, sobre todo, quedaros. ¿Quién ha escuchado la expresión EBITDA? Por favor, que levante la mano quien ha escuchado EBITDA. Bueno, bastantes. Hay muchos que no. Bueno, EBITDA, quien la ha oído y sabe lo que es, perfecto. Quien no sabe lo que es, EBITDA es una expresión inglesa, ¿vale? Que dice Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Tan sencillo como, en nuestra lengua cristiana, beneficios antes de los intereses, de los impuestos, de la depreciación y de la amortización. Si os fijáis qué es eso, realmente qué es el EBITDA, la expresión más cercana, muy discutida, si alguien me va a decir, no, Javier, yo lo discuto, y yo te digo, estoy de acuerdo contigo, la expresión más cercana al flujo de caja, la expresión más cercana al flujo de caja, que tú como inversor es lo que vas a recibir. Por lo tanto, ¿qué vamos a poner en las Qs? Pues lo primero, te dicen el EBITDA, que es la expresión más cercana al flujo de caja, le tendré que quitar los impuestos, ¿vale? La variación del capital circulante, que hoy me voy a olvidar, y de una parte que es importante, que es la inversión económica fija, en transporte importantísima, el CAPEX. El CAPEX, el Capital Expenditure, el gasto en capital, el gasto en flota, importantísima. ¿Qué diferencia hay entre una empresa que tenga una antigüedad media de 3 años con una de 14 años o de 8? Porque las necesidades de capital van a ser muy diferentes, por lo tanto, va a condicionar muchísimo el precio de la compañía. Segunda cosa importante, la necesidad de ajustes para conseguir la imagen fiel. No se puede trabajar con un EBITDA contable, hay que trabajar con un EBITDA ajustado. Yo he habido en compañías, os vais a reír, pero lo digo siempre, yo he visto en compañías que en la contabilidad estaban los gastos del perro que compró la empresa, la familia. Hombre, no parece muy serio, o está el sueldo de una hija que no trabaja en la compañía. Hombre, para la familia está bien, pero para calcular el EBITDA no parece muy racional no hacer ajustes a esa expresión, a esa magnitud que es el EBITDA. Por lo tanto, tiene que ser una magnitud real, ajustada, ¿vale? Por supuesto, la introducción de ajustes postventa. Esto lo veremos luego, lo que es el EBITDA corregido. El EBITDA corregido es diferente al EBITDA ajustado. El EBITDA corregido no se debe de tener en cuenta en el primer momento de la valoración. No se puede valorar una compañía por las sinergias que va a encontrar quien compre. Se va a hacer una valoración de la compañía por el EBITDA que genera la empresa que vende. ¿Sí? Importantísimo, el crecimiento de los flujos a lo largo del tiempo. Aquí también la gente, los censores que evaluamos empresas, no siempre nos ponemos de acuerdo, porque ¿a qué ritmo le hacemos crecer a la Q? Si yo pongo en la Q1, pongo 5, en el año 2, ¿cuánto me va a dar? ¿5, 6, 8, 10, 12? Bueno, pues hay gente que dice que tiene que crecer a una tasa G variable y otros que dicen una tasa G constante. Va a depender del riesgo que quiera el comprador y el vendedor para determinar esa tasa G. Segundo, los problemas para estimar la actualización K. Esto es fundamental. Muy difícil, es cierto. Tampoco hay unanimidad. Pero lo que sí que está claro es que tenemos que calcular el coste medio ponderado del capital de esa empresa. Es decir, a cuánto se financia. Yo he conocido empresas que se financian a día de hoy a tipos medios del 5,5% y otras que están en tipos medios del 2%. Hombre, la eficiencia financiera de una y la otra no parece la misma. Por lo tanto, el coste medio ponderado del capital es muy importante. El coste de los recursos ajenos, porque como es el ponderado, tenemos que saber cuál es la expresión de KSUI, que se llama, que son recursos ajenos, y la KSUE, que es los recursos propios. Para estimar los recursos ajenos, muy sencillo, calcular a lo que se financia la compañía o irte a los bancos. Eso no hay ningún problema. Amigo, el coste de los recursos propios sí, porque aquí va a depender ya de las tasas, de las primas de riesgo que tú le quieras sumar a tu tipo de interés. Porque, hombre, perdóname la expresión, que compra una empresa sin calcular la K y no sabe si le va a sacar el tipo de interés que le daría un depósito a plazo fijo, es que está un poco chalado. Porque, hombre, ahora porque los tipos fijos están por los suelos o incluso negativos. Pero antes que a lo mejor te daban, yo me acuerdo del depósito Cristiano Ronaldo, ¿no os acordáis? Que daba un 4%. Pues, hombre, si no le vas a sacar a la inversión más de un 4%, estás un poco chalado. Por lo tanto, aquí va a depender de las primas de riesgo que tú le quieras sumar. Es decir, cuando compras una empresa estás asumiendo riesgo. Entonces,
Todo el mundo, ¿no? Cuando compramos una empresa asumimos riesgo. Todo el que tenéis una empresa sabéis que tenéis riesgo, ¿no? Esto lo sabemos todos. Vale, pues va a depender mucho de esa tasa libre de riesgo que le vamos a dar a la K. Es decir, hoy en día, ¿yo qué le tendría que sacar a una empresa? Mínimo, si un bono del Estado a 10 años está en el 1,76, hombre, al menos, como te metas en el embolado de una empresa, si no le vas a sacar mínimo el 1,76, vaya negociazo. Pero a eso habrá que sumarle primas de riesgos que ahora iremos viendo. Hay 3 tipos de primas de riesgo. La prima de riesgo universal, que es la diferencia histórica que hay entre la rentabilidad que dan las empresas del IBEX y la rentabilidad que dan un bono del Tesoro. La rentabilidad específica que tenga tu propio negocio, o sea, el riesgo que tenga tu propio negocio y el riesgo que se llama más o menos sectorial. Bueno, pues dependiendo de luego tú, como comprador, quieras asumir, lo veremos luego. Pero cuando valoras una empresa, desde luego que hay que ponerle todas las tasas de prima de riesgo, porque ese riesgo existe al valorarlo. ¿Sí? ¿También ok? Hemos visto las Qs y hemos visto las Ks. Los problemas para estirar el tiempo. ¿Cuántos años hacemos? ¿Hasta 6? ¿Hasta 8? ¿Hasta 10? Bueno, pues esto va a depender también de los evaluadores. Generalmente os digo, una empresa se valora con rentas perpetuas, porque dependiendo, también pensar, luego os voy a poner un ejemplo gráfico rápido, que a partir de los 30 o 40 años las cosas ya empiezan a no valer nada cuando actualizas. Bueno, nosotros trabajamos, hemos creado un método que nosotros llamamos Arte 360 y os voy a explicar por qué. Nosotros nos sentimos muy confortables trabajando de esta manera porque creemos que integramos todo. Integramos al comprador e integramos al vendedor. ¿Cómo lo valoramos nosotros en nuestra compañía en Arte? Primero, un proyecto de inversión. No le deis más vueltas. Comprar una empresa es comprar un proyecto de inversión. No, yo es que mis clientes son mejores que los tuyos. Que sí, pero ¿qué EBITDA da? No, pero yo tengo un cliente maravilloso, fiel de 50 años. Ya, pues está reflejado en tu EBITDA. ¿Cuánto EBITDA da tu compañía? ¿Vale? Por lo tanto, un proyecto de inversión. Segundo, actualizar las rentas que me va a dar esa empresa. Tercero, aunque es claramente insuficiente determinar el valor adecuado de una empresa por un único método, ¿vale? Necesitamos más de un método de valoración. ¿Queremos el de actualización de rentas? Por supuesto que sí, pero lo tenemos que complementar con otros métodos valorativos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros utilizamos 4 métodos de valoración diferentes para valorar una compañía. Primero, el método del valor actual neto de rentas futuras, el que estoy diciendo, el que preconizo y el que digo, la literatura económica para mí, para Javier Puentes, tiene razón. Es el más académico, es el mejor. Segundo, el valor neto real más n beneficios. Y nosotros estimamos la n. Insisto, entre 0 y 3, aproximadamente. No significa que la apuntéis y digáis, hubo un tío y un chalao que me decía que tiene que ser siempre 1 o 2. No. Entre 0 y 3, aproximadamente. Otro método, por referencias. Bueno, lo utilizamos, no le doy ningún valor. ¿Cuánta gente me encuentro que dice, pero cuántos múltiplos de EBITDA, Javier? ¿Cuánto crees? ¿6, 7? ¿Qué coño tiene que ver? Depende de tantas cosas. Si cogéis la literatura económica, hay, bueno, mismamente en el transporte, ha habido compras a 11 veces y compras a 3 veces. Entonces, el método de referencia de EBITDA no válido, pero sí que es verdad que hay unas referencias históricas que conviene tenerlo en cuenta. Y por último, el método sectorial para el cálculo del goodwill. Sí que es verdad que nosotros vemos la estabilidad de las ventas. Y las ventas tienen riesgo. Evidentemente no vale lo mismo un fondo de comercio basado en una concesión administrativa a 10 años que una venta exclusivamente de discrecional y que tienes el cliente hace 2 años. Obviamente no vale. Y por lo tanto, también estudiamos esa estabilidad de las ventas. Pero eso no significa que una empresa discrecional no valga, como hay mucha gente que yo lo he oído decir. No, claro que vale, ni mucho, depende. Depende de todas las variables que estamos hablando. Nuestras propuestas de solución a las dificultades valorativas, que existen. Primero, recomendamos siempre utilizar como flujo libre de tesorería, es decir, las Qs, el EBITDA ajustado, con todos los miedos académicos que tiene la cosa. Pero la expresión más cercana al flujo de caja se llama EBITDA, o beneficios antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones, que os he dicho antes, ese término inglés, ¿vale? Y, por supuesto, ajustado, es decir, quitamos el sueldo de la niña que vive en Mallorca pero que la paga el padre, eso lo quitamos, y quitamos también la compra del perro de la familia, porque no tiene nada que ver con la actividad de explotación de la compañía. Por lo tanto, ajustado. Segundo,
Nosotros decimos, haz crecer las Qs, o sea, el valor de la renta, hazlo crecer. Como mucho variable en los primeros años, como mucho, variable. Si a ti el tío que te está vendiendo tu empresa te está diciendo, oye, confía en mí, la voy a hacer crecer un 5% todos los años, puedes creértelo, porque vas a intentar que luego converger con el precio. Si no, hay una fórmula muy sencilla, es a perpetuidad siempre lo mismo. Para eso está el IPC. Proyecciones de IPC todos los años. Es otra opción. La tasa de descuento. Bueno, aquí os he dicho antes el coste medio ponderado del capital. Según se financie la compañía y según los recursos propios que tenga. Para calcular el aponderado, tengo que saber los recursos ajenos, que ya lo he dicho, muy fácil. El coste medio de la deuda financiera de la empresa. Muy fácil. ¿Cuántos préstamos tiene la compañía? 7, un leasing, un tal, un cual, lo calculo, hago la media y ese es el coste financiero de la compañía. Muy sencillo. Donde está el problema es aquí. Y aquí os digo, va a depender. Yo cuando valoro, tengo en cuenta todas las primas de riesgo, porque si no se engañará al que compra. Porque el riesgo existe. Otra cosa es que luego a la hora de negociar se pongan de acuerdo o no. Y yo ahí diré, como neutral diré, señores, me parece bien. Pero cuando valoras, sí que tienes que tener en cuenta, primero, la tasa libre de riesgo. ¿Y la tasa libre de riesgo cuál es? El bono del Estado a 10 años. No le doy más vueltas. Eso te paga el Estado todos los años lo mismo. Una tasa de riesgo general de la empresa. Es lo que se llama la prima de mercado, lo que os decía antes. La diferencia histórica que hay entre las rentabilidades de las empresas que cotizan en el IBEX con el bono del Estado. Pues ese diferencial es la prima de riesgo que, si no, yo estoy dejando de percibir por comprar una empresa. Hay otra prima, que es otra prima de riesgo, que es la tasa de riesgo sectorial, y la tasa de riesgo específico de la empresa valorada. Dependiendo, nosotros calculamos esas 4 primas de riesgo, que estamos de acuerdo que existen, ¿vale? Y por último, no se nos olvida que lo que estamos valorando como proyecto de inversión tiene que encontrar comprador. Es valor, pero tiene que encontrar un comprador, alguien que esté dispuesto a pagar. Porque si no, como decía el otro día un amigo mío, joder, tengo un local en un pueblo de Madrid que llevo 8 años intentando venderlo, pues no te lo va a comprar nadie. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hemos calculado los 4 métodos con estas cautelas, ¿vale? Con estas propuestas de solución, lo introducimos en un modelo financiero, ajustamos el EBITDA con los impuestos y con las necesidades de capital, de CAPEX, necesidades de flota. Cada vez que compras un autobús, ¡pum!, eso hay que meterlo en el modelo, y vemos qué TIR nos da. TIR, que levante la mano quien sepa lo que es la TIR. Aquí ya menos. Bueno, la TIR es la tasa interna de retorno, es decir, la rentabilidad que el accionista, el que compra, va a tener. Por lo tanto, si yo he calculado estos métodos de valoración y la TIR me da negativa, pues está claro que algo he hecho mal, porque no voy a tener ningún comprador que me compre. Si da la TIR negativa, ¿qué me va a comprar el tipo? ¿Algo negativo? Salvo que no sepa, y se dan la mano y yo hay nada que decir. Vuelvo a insistir, cuando alguien se da la mano y los dos se van felices a tomar un café, nada que decir. Yo hablo de valor, no hablo de precio. Pues muy rápido, esto es un ejercicio, una simulación, por ejemplo. ¿Cómo se estima una tasa? ¿Vale? La tasa libre de riesgo. Pues veis, por ejemplo, aquí el bono a 10 años, 1,36. Pues el 31 del 12 del 2017 estaba al 1,57 y en el 2018 al 1,36. Bueno, pues como esta valoración la supongo que la estoy haciendo aquí, pues la tasa libre de riesgo es 1,36. ¿Sí? ¿Qué le tengo que sumar? La prima de riesgo de mercado. Es que esa la tengo sí o sí. Y quien no le suma esto, pues es que no quiere ver. Porque si no, chico, invierte en la bolsa, que te va a salir mejor. Y ese diferencial, esa prima de riesgo de mercado, históricamente, según los ejecutivos, es del 6,10, según los analistas y según la académica, está en torno al 6%, un 5,73%. Y esta prima de riesgo existe sí o sí. Y si cuando vayas a comprar una empresa no la sumas, pues allá tú, puedes hacerlo, le das la mano y se acabó. Pero obviamente no le estarás sacando la rentabilidad adecuada a tu proyecto. Existe una prima de riesgo específica. Si veis esta matriz, esto es de AECA, y yo la comparto al 100%, no es lo mismo comprar una compañía con un riesgo nulo, medio, elevado, muy elevado, máximo, en todas estas variables. Hombre, una empresa obsoleta tecnológicamente tiene más riesgo que una empresa puntera. Una empresa con un sistema de dirección nefasto tiene más riesgo que una empresa con un sistema de dirección bueno. Y con todas estas variables de posición de mercado, de liquidez, de diversificación, de tamaño, de grado de endeudamiento, de estrategia, bueno, todas estas variables
te pueden hacer sumar entre 0 y 15 puntos más a la prima de riesgo. Es decir, una empresa que tuviera un 10 aquí en todo significaría que es una prima de riesgo, cuidado, que te estás metiendo en una empresa, cuidadín. Tú sabrás, evidentemente, pero tienes que tener en cuenta este análisis de la prima de riesgo. Bueno, pues en este caso, esta simulación nos daba una prima del 5%, como veis aquí. En algunas cosas era buena y en otras cosas era mala. Bueno, pues es una opción. Y la prima sectorial o de pyme, también, eso es más o menos académico, suele ser un 4%. ¿Por qué? Una pyme es muy poco líquida. Y la liquidez, tener liquidez o no tener liquidez, evidentemente implica mayor o menor riesgo cuando valoras una compañía. Y una pyme es poco líquida. Por lo tanto, tiene que tener una prima de riesgo específica. Bueno, pues aquí ya hemos sacado dos tasas. Se ha calculado, ¿vale? Ya tenemos que el coste de recursos propios es un 12,52 y el coste de los recursos ajenos un 4,18. No miento, perdón, los recursos propios un 16 y el coste medio ponderado del capital, porque esta empresa se financia un 70% con deuda ajena, pues ya lo hemos calculado. ¿Por qué es importante esto? Y esto es muy rápido. Porque las valoraciones no son las mismas. Esto es un descuento a 75 años, ¿veis? Mirad lo que vale ya. Imaginaros una empresa con un beneficio de 250.000 euros. En el año 75, 3 euros. El equivalente, la actualización, ¿vale? Me estoy llevando los flujos de caja. Bueno, pues esto es de 3. Pero fijaros qué diferencia hay entre actualizar a un 16 y entre actualizar a un 12. Pues evidentemente hay 400.000 euros de diferencia. Por lo tanto, es muy importante determinar los valores cash. ¿A qué tasa de riesgo voy a actualizar? Ahí es muy importante saber el riesgo que estoy dispuesto a aceptar, sí o no. Y esto es un ejemplo de nuestro método. Valoramos por 4 métodos. Un valor por activo neto real, otro por multiplicadores de EBITDA, por tasa de descuento, que es el ideal, y la propia del sector. No me voy a entretener aquí mucho, pero ¿qué es lo que hacemos? Calcular el valor medio. Si os fijáis, no hemos encontrado grandísimas diferencias, pero sí que no nos equivocamos poniendo el valor medio. ¿Vale? Ese es el método que nosotros utilizamos. 4 métodos diferentes con las salvaguardas o cautelas económicas que hemos encontrado, valor medio, y ahora lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Meterlo en un modelo financiero y a ver qué pasa. Primero, el valor de la empresa es objetivo, insisto, está basado en cálculos matemáticas. Aquí no es opinable. A mí me hace gracia cuando estoy intentando convencer a las dos partes y alguien dice, no, es que lo mío es... Déjate de historias. Lo objetivo es lo objetivo. ¿Vale? El precio deseado por el vendedor es subjetivo, está en una expectativa, es decir, yo puedo querer por mi casa 1.000.000 de euros, si lo puedo querer, pero si el mercado dice que el valor de metro cuadrado en el barrio en el que vivo está a una media de tal y da 600.000, da 600.000. Ponerlo a 1.000.000, pues parece que va a ser imposible. Valor no es igual a precio, pero eso sí, pueden convergerse negociando. Y hay fórmulas, os aseguro que sí. Cuando el valor está lejano del precio, las expectativas que tiene, por ejemplo, el vendedor o el comprador, se puede negociar. Y existen sistemas ya muy pensados para converger valor y precio. No puede olvidarse la visión conceptual del proyecto de inversión. Incluimos los ajustes pertinentes en el modelo, es decir, lo que hemos dicho. La adecuación real de EBITDA, no sinergias, que puede hacer después el comprador, no, sin sinergias. El impuesto sobre el beneficio y los flujos de inversiones fijas de CAPEX. Y la tasa de crecimiento de esos flujos libres, de esas Qs. Una vez que hacemos eso y lo metemos en el modelo, estudiamos la adecuación de la tasa interna de retorno. Y la expectativa de TIR es diferente según el inversor. Y aquí es donde yo digo, cada uno mete su dinero en unas cosas u otras, dependiendo del nivel de riesgo que quiera asumir. Pero yo digo, hombre, al menos, si yo fuera censor o evaluador de empresas para el que compra, mínimo sácale la tasa libre más la prima de riesgo del 6%. Mínimo. En este momento, si no le vas a sacar la TIR del 7,5%, gran negocio, lo que viene siendo un gran negocio, no estás haciendo. ¿Vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Por eso digo que puede ser un punto de partida plausible, pero dependerá de cada caso, de cada evaluador, de cada comprador y de cada vendedor. ¿Vale? Y por último, el modelo arrojará pues esas magnitudes que todo el mundo habla, ¿vale? Que se llaman la TIR, la tasa interna de retorno, el equity value, que es lo que se llama el valor del capital, el enterprise value, que es lo mismo, pero la deuda, más la deuda que tiene la compañía. Y por último, pues te saldrá un múltiplo de EBITDA. Y a lo mejor te sale 4 o te sale 10.
Pero no hagas el juego al revés. Es decir, ¿a cuántos múltiplos de EBITDA voy a negociar? Pues espérate, pues anda, que no hay cosas que analizar para saberlo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una simulación de CAPEX. Es decir, aquí se puede trabajar, esto es una simulación inventada, ¿vale?, que podría valer para cualquiera, en el que a lo largo de 15 años vas a ver qué flota de autobuses necesitas. Pues dependiendo de la edad media con la que quieras trabajar. O a ti te están vendiendo una empresa con un fondo de comercio, pero con una antigüedad media de flota. La pregunta que siempre tienes que hacer es, ¿lo que compro puede tener una edad media de flota mejor, peor o tiene que ser igual? Porque para eso es fundamental, para saber cuánto capital todos los años vas a tener que poner sobre la mesa. ¿Sí? ¿Sí? Vale, arranqué una sonrisa por lo menos. Ok, fundamental. Es decir, no es lo mismo saber que durante... Por ejemplo, imaginaros en esta empresa, durante los primeros 3 años no hay que invertir nada. Me valen los autobuses que tengo, porque me dan una antigüedad media de 4,70, 5, 6, 7... Y como voy a trabajar con una edad media de 7 años y medio, que me vale para conseguir mi fondo de comercio que estoy comprando, no tengo que invertir nada. Pero a partir de ahí tengo que poner 160, 170, 180 y eso va al modelo. ¿Sí? Bueno, pues eso es un modelo financiero, análisis de TIR, muy rápido. Y aquí ya, cuando metes, donde pone revenue, los ingresos, los gastos y el EBITDA, la expresión, el EBITDA, el flujo de caja. Bueno, pues si lo vas poniendo aquí, ¿vale? Pones esos flujos de caja, ya le pones los impuestos, ¿vale?, que tienes que pagar, con el valor que hemos estimado, y tachán, tachán, te da una TIR del 11%. Y nosotros decimos, en este caso, chapó. El modelo que nosotros hemos estimado por los 4 métodos, con los ajustes que hemos hecho, coño, que le da a quien va a comprar un 11%. Por lo tanto, decimos, esto puede funcionar. El que vende tiene un valor académico, teórico y bueno, ya sabe que vale lo que vale su empresa, y el que compra, coño, le va a sacar una TIR del 11%. Y se podrá negociar y debatir sobre los términos de las fórmulas, pero lo que está muy claro es que esa TIR sí que es una TIR que le va a dar un buen resultado. Y por ir terminando, ¿cuáles son las funciones que tiene alguien que evalúa una empresa? ¿Vale? Lo primero que yo tengo claro siempre es que tienes que intentar ser neutral. Tienes que intentar ser un árbitro. Sacar la tarjeta roja cuando tienes que sacarla o la verde, porque si no eres neutral, entonces estás haciendo una simulación de parte, serías un perito de parte. Lo ideal es valorar una empresa siendo neutral y presentar un valor objetivo. Un valor objetivo que sirva de base para la negociación, que sirva de base. Luego ya el comprador y el vendedor discutirán. Y dirá, pues esta G que creces al 2% no me la creo. Y el otro dirá, ya, pero es que aquí quitaste el coche quitaste el perro que compré con la familia, pero no has quitado el coche de mi hermana, que también lo tiene y lo utiliza, y la gasolina y todo, y tú no lo vas a tener. Y yo ahí digo, chapo, vamos a negociar. Pero el valor objetivo de las cuentas que usted me dio ajustadas era de un 11% y todos estamos contentos. Yo me siento confortable en ese valor ofrecido de manera neutral. Si eres asesor de parte, si en algún caso cuando te contrata alguien para ser asesor de parte, yo digo, hombre, tienes que asesorar objetivamente sobre los riesgos del modelo, lo que estoy diciendo, tanto para el mínimo como para el máximo. Es decir, yo nunca le aconsejaría a nadie comprar con una TIR del 3%, salvo que tenga una razón estratégica. Eliminar a un competidor, pueda tener razones estratégicas. Ahí os dais la mano, os tomáis el café. Académicamente y conceptualmente, que es a mí lo que me interesa, diré, pero os han dado la mano. Insisto, valor no es igual a precio, quiero que sirva todo el rato. Podrá ser un árbitro encargado de proponer o determinar un precio justo ante las negociaciones, intentar poner de acuerdo a las dos partes, ¿vale?, en ese juego de cifras. Posibles opciones empresariales para hacer coincidir valor y precio. Primero, calcular el EBITDA corregido, contemplar ya sinergias. Pues mira, macho, el valor sale 100.000, pero yo es que tengo a mi prima y a mi madre que o 150.000 o nada. Por dos maneras. O te levantas de la mesa y te vas, encantados, o vamos a intentar converger. Porque el hombre o 150 o nada, y tú dices, joder, pero yo es que la quiero comprar, coño, que es que está lo mío, que hago sinergia con los autobuses, que me viene fantástico. Bueno, pues vamos a intentar crear creatividad al poder para conseguir converger expectativa de precio con valor. Pero al menos ya sabemos cuál es el valor. Vamos a ponernos de acuerdo con la tasa de crecimiento. Yo he conocido empresas, y bueno, como siempre digo, ahora que soy libre lo puedo decir, yo cuando vendí la mía,
Mi tasa G durante los 3 primeros años fueron muy importantes porque yo sabía que íbamos a crecer y crecimos. Y se lo demostramos. Pero jurídicamente ahora tendrás que establecer unas cautelas. Pero si tú crees que por determinadas razones vas a crecer a una tasa G un poco mayor, dilo, porque es otra manera de converger precio y valor. Simulaciones de CAPEX inferiores. Os he puesto una simulación de CAPEX, de Capital Expenditure, acordaros de este término, gasto de capital. A lo mejor, si en tu modelo o plan financiero no pones renovar con la que te han vendido, a lo mejor te han vendido con una edad media de 5 años y dices, pues yo con 7 hago el análisis y me vale. Puedes jugar con CAPEX, ¿vale? Y, por supuesto, con ingresos extraordinarios que puedan no contar en el modelo. Y ya voy terminando, entonces no sé cómo va de tiempo, me ha dado media hora, yo creo que voy ahí, ¿no? Posibles opciones jurídicas para regular las posibilidades incluidas en el modelo financiero. Muy habitual. Hombre, yo os decía al principio, todo vale en esta vida. Todo lo que genera al final del año un dividendo, un beneficio distribuible, vale. Y vale dinero. Ahora bien, lo que es importante determinar es cómo ese beneficio se consigue, con más o con menor riesgo. Y obviamente, los que nos dedicamos al transporte sabemos que hay servicios de transporte con más riesgo que otros. Obviamente, decía David en su ponencia que hablaba de las concesiones. Hombre, claro, no es lo mismo una concesión con un contrato firmado con la Administración a 10 años que un contrato con mi colegio de al lado, pues que no tengo ni contrato. Igual no es. Pero eso se llama riesgo, no valor. Riesgo. Por lo tanto, ¿qué suele pasar? Cuanto menos riesgo hay, menos pago fraccionado hay y más pago al contado hay. Cuanto más riesgo hay, se suele tender más al pago fraccionado. ¿Vale? Pero eso está en función del riesgo. Es el riesgo quien lo determina, no el valor. Por supuesto, las contingencias sobrevenidas. Las contingencias sobrevenidas, tú como inversor no te vas a hacer cargo de la gestión que hizo el anterior empresario. Por lo tanto, hay muchos sistemas, desde la retención del precio a un aval bancario a primer requerimiento, un escrow, que se llama un depósito en un banco. Hay diferentes opciones. Y, por supuesto, hay otra, que a mí me gusta mucho. Yo cuando estoy con gente que está vendiendo o comprando, dicen, no, yo es que lo mío, es que estoy seguro que va a valer más. Vale, establezcamos lo que llaman los ingleses un earn-out. Es un pago por éxito. ¿Vale? Regulémoslo. Si se consigue lo que tú dices, que sea un pago adicional variable, pero si no, no vamos a incluirlo en el precio porque no sale en el valor. Vamos a intentar converger valor y precio. Pero no le llames valor, porque no es seguro. ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Fenomenal, lo tenemos en cuenta. Pero no le llames valor, llámalo precio. Y creamos el earn-out, absolutamente habitual y muy típico en operaciones de compra-venta. Y por último, para terminar, ¿cuáles son las fases habituales en un proceso de compra-venta de empresas? Suele haber 4 partes, ¿vale? La primera es la planificación de la operación. Pues hombre, claro, tienes que preparar los datos necesarios. El cuestionario estructurado, muy importante. Hay gente que dice, y en este transporte es que somos como somos, es que no nos vamos a cambiar, pero somos todos recelosos, no sé por qué. No sé si es que están los genes, pero todo el mundo no quiere compartir la información. Entonces, oye, yo quiero saber cuánto vale mi empresa. Le empiezas a pedir datos y no, pero es que este dato no te lo puedo dar. Pues tú no quieres saber el valor de tu empresa, coño. ¿Cómo voy a calcular el valor de tu empresa si no tengo los datos? O sea, lo primero es rellenar el cuestionario de datos estructurado y según te pida el censor, el analista, pues adecuadamente. Si tienes recelo a dar los datos, pues va a ser difícil que te valoren tu empresa. Segundo, que el censor, el evaluador, el que estamos evaluando la empresa de una manera objetiva, calculando valor, no precio, quiero insistir todo el rato hasta que me llaméis pesado, calculando valor, es un censor neutral, hace la valoración. Y una vez que tiene la valoración, llega el que va a vender y le dice, oye, mira, me sale esto. A mí ya me ha pasado. Y decir, vale 1 millón. Y decir, pues yo quiero 2. Pues hasta luego. Aquí te queda, véndela tú. Si tú quieres 2, a mí me sale 1, véndela tú. Esto es imposible para mí, es imposible venderme, retiro. ¿Vale? Si me dice, ay, es que Javier, mi familia, mi padre, el valor de su vida, 1.200.000, vamos a hablar. Porque podemos converger. Pero, hombre, si es 1 millón y quieres 2, véndela tú. Yo os vendo mi casa. Si me dais el doble de lo que vale, os la vendo, ya. Así de claro. Pues esto es lo mismo. Si se llega a un acuerdo y al que la has evaluado responde un poco a sus expectativas que tiene en la cabeza, si es que la tiene, pues entonces se hace lo que se suele llamar un mandato de venta. A partir de ahí se realiza el cuaderno de venta y una expresión muy inglesa, que se llama teaser, que es un perfil ciego.
Es decir, haces un cuadro de venta ciego, ¿vale? Se llama un perfil ciego. Qué alegría ver tanto niño, madre mía. Entonces se calcula y se hace el teaser, el perfil ciego que se llama, ¿vale? Y con eso se pasa a una segunda fase, que es la que se llama marketing con inversores potenciales. Bueno, pues ahí se distribuye el teaser, ¿vale? Se firma una carta de confidencialidad, se distribuye el cuadro de venta, hay reuniones explicativas con candidatos y se empiezan a recibir ofertas preliminares. Esto es lo habitual. Pues das 2 meses y a los 2 meses pues empiezas a recibir las ofertas preliminares. Para pasar a una tercera, que es la evaluación de las ofertas preliminares, se hace un filtrado, ¿vale?, por ofertas vinculantes, la información adicional, se presenta al equipo a los inversores, porque para el que va a invertir es muy importante el equipo que está. Claro, porque si de esa empresa va a salir todo el mundo corriendo, pues el que está en este lado se asusta. Si tiene gente, y tiene gente maja, y tiene gente adecuada, que va a hacer crecer y va a hacer la compañía el modelo financiero que se ha puesto, pues estará contento, pero quiere conocer al equipo. Las ofertas finales y la elección de las alternativas óptimas. Y para terminar, la cuarta fase que se llama de negociación y cierre, ¿vale? Negociación con candidatos, la carta de intenciones final, la negociación y firma de un contrato sujeto siempre a revisión legal y fiscal y, por último, el cierre del contrato final con los equipos jurídicos de cada parte. ¿Vale? Esto, ya para terminar, ahora ya llega el minuto de publicidad, ¿vale? Simplemente para que sepáis a lo que nos dedicamos, pero yo, con que os fuerais de aquí sabiendo 3 cosas. 1, valorar una compañía no es fácil, pero se puede. Segundo, valor no es precio. Una cosa es las expectativas que tú tengas en tu cabeza y otra cosa es lo que vale la empresa. Y la empresa vale lo que vale. Y el cálculo es objetivo y numérico como es el que os he contado en esta media hora. Podréis discutir comprador y vendedor, podrán discutir en cómo se ha calculado las magnitudes, pero es un valor numérico, es un valor objetivo. Por lo tanto, insisto, ante una operación de si tu empresa vale 1 millón y quieres 2, te la vendes tú. Porque si lo consigues, macho, dedícate al arte de la negociación. Porque si consigues vender algo que vale 1 por 2, estás equivocado siendo empresario de transportes. Tienes que dedicarte al arte de la negociación. Y por último, saber que existen muchos métodos de valoración. Y si alguien alguna vez, nosotros utilizamos 4, es lo que hemos llamado el método ARTE 360. Utilizamos 4 métodos de valoración diferentes. Valor medio, lo arrojamos a un modelo financiero y ese modelo financiero nos tiene que dar una TIR, tasa interna de retorno, recordar, adecuada. Y, por supuesto, fuera mitos. Mitos en el sector del transporte. Es que mi sector es muy especial. No, como otro cualquiera. Con sus riesgos, con su tal, pero para valorar una empresa igual que otro. Quitaros de la cabeza eso de que es que si no yo tengo una concesión no vale. No, eso no es verdad. No vale. Eso es un mito, es una leyenda a desterrar. ¿Vale? Con todo esto, ¿cuánto vale vuestras empresas de transporte? Pues ahí tenéis para calcularlo, o si no nos llamáis que estaré encantado. Muchas gracias a todos.